Hace un tiempo hice una declaración que resonó en muchas personas. Solo las personas perezosas usan su propio dinero. Esta frase puede parecer provocativa, pero proviene de una experiencia profunda y reveladora. He dedicado gran parte de mi vida a entender el arte de reunir capital. En la actualidad vivimos en la era del crowdfunding y el financiamiento colectivo, donde la creatividad y la colaboración pueden abrir puertas a opciones que antes parecían inimaginables. Sin embargo, mi viaje hacia el dominio de la recaudación de fondos comenzó desde un lugar mucho más humilde: la carencia. Cuando no tenía dinero, aprendí que las limitaciones eran simplemente oportunidades disfrazadas. En mi libro Padre Rico, Padre Pobre, mi padre rico solía decirme con convicción: nunca digas, no puedo pagarlo. Estas palabras se convirtieron en un mantra que me empujó a buscar soluciones innovadoras y a encontrar el valor en cada desafío financiero que enfrentaba. Primero, dejé que las palabras de mi padre rico resonaran en mi mente, y después vinieron los sabios consejos de todos mis mentores, que construyeron un marco en torno a mi visión financiera. Me enseñaron que la mentalidad de muchas personas está atrapada en una trampa de pereza. Estas voces del desánimo siempre pronuncian frases como "no puedo pagarlo" o "no tengo dinero". Esa actitud es la raíz de la pobreza. Tienen una mentalidad limitada y cerrada. En lugar de buscar formas innovadoras para generar ingresos, eligen el camino más fácil: la resignación y el conformismo. Mi sinceridad en este tema a menudo provoca la ira de quienes me escuchan, pero cada uno de nosotros posee el poder innato de transformar nuestra realidad económica. Si optamos por aprender a generar capital, esa es la clave para liberarnos de las ataduras de la pobreza. Es un tema que me genera nerviosismo, especialmente cuando pienso en mi padre pobre, un hombre con un doctorado que solía quejarse: sería rico si no tuviera hijos. Y yo, en mi inocente rebeldía infantil, le respondía: papá, no es mi culpa que decidieras tenerme. Continuaba lamentándose, insistiendo en que sus hijos eran la razón de su falta de dinero, y cuanto más repetía esas palabras, más enfadado me sentía. A los 9 años, mi padre rico me ofreció una lección contundente: esa es la razón por la que tu padre es pobre. Su pereza lo ha atrapado en la idea de que un doctorado lo mantendrá a flote toda la vida. Él continuó con su sabiduría, apuntando que cualquier persona puede criticar y decir que no tiene dinero, y eso puede ser cierto. Sin embargo, esa mentalidad de escasez es fruto de la pereza. Mientras tanto, mi padre, con su título de Harvard, Cornell o cualquier otra universidad prestigiosa, se pasaba los años en las aulas, pero nunca logró comprender los conceptos financieros que realmente importan. Muchas personas se encuentran atrapadas en esta misma trampa. Los educadores están tan centrados en asegurar sus sueldos y pensiones que a menudo enseñan a los niños a priorizar la seguridad laboral sobre la creatividad y el emprendimiento. En esta sociedad, esta mentalidad se convierte en una herencia que pasan de generación en generación, perpetuando un ciclo de mediocridad. La razón por la que insisto en que solo las personas perezosas confían en su propio dinero es porque se requiere un ingenio extraordinario para atraer capital. Desde muy joven, mi padre rico me prohibió de manera contundente el uso de la frase "no puedo pagarlo". En su lugar, me instó a cuestionar y reflexionar. ¿Qué podrías hacer para pagarlo? ¿Cómo puedes conseguirlo? Estas preguntas se convirtieron en un mantra en mi vida. A lo largo de mis proyectos emprendedores, he tenido que enfrentar la falta de recursos financieros y, curiosamente, eso me ha empujado hacia la creatividad. Si no tengo dinero, tengo que esforzarme más en educarme, en dialogar con personas exitosas y ricas, y preguntarles insistentemente: ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu camino hacia el éxito? Estos diálogos se convirtieron en la brújula de mi viaje hacia la prosperidad. Recientemente, celebré mis 72 años, y al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que nunca he permitido que el dinero sea un obstáculo para mí. Siempre he encontrado maneras creativas de conseguir lo que necesito. Es casi como si el dinero fuese un río que fluye. Y si me quedo sin recursos, sé que puedo construir un puente para cruzarlo. En la actualidad hay herramientas como el crowdfunding y nuevas plataformas que ni siquiera entiendo del todo, pero que demuestran que con un poco de ingenio, las oportunidades son infinitas.
Sin embargo, muchas personas optan por la salida fácil de decir, no puedo pagarlo. Escuchamos a menudo a quienes luchan en la pobreza clamar por aumentar los impuestos a los ricos, exigiendo educación gratuita, comida gratuita y un sinfín de servicios sin costo alguno. Desde mi perspectiva, esto refleja una falta de iniciativa y un deseo de evitar el trabajo duro que todos hemos tenido que afrontar en algún momento de nuestras vidas. A lo largo de mi vida he logrado recaudar cientos de millones de dólares, una hazaña que puede parecer deslumbrante a primera vista, pero que se origina en una historia personal de escasez y superación. Cuando era más joven no tenía ni un centavo, lo que fomentó en mí una habilidad fundamental: la destreza para levantar capital. Y sorprendentemente es un proceso bastante sencillo. El primer paso es identificar un activo cuyo valor supere el de uno mismo. Así, al iniciar mi viaje, decidí explorar el fascinante mundo de los bienes raíces. Recuerdo plenamente haber encontrado una oportunidad que me atrajo: un encantador apartamento en un condominio en la hermosa playa de Maui. Un lugar con un dormitorio y un baño que prometía ser un oasis tropical. Fue entonces cuando se me iluminó la mente. Encontré la razón perfecta para que las personas confiaran en mí y me otorgaran su dinero. Mi compromiso era claro: debía asegurarme de devolver esa confianza a través de mis pagos puntuales. De esta manera, mi primer negocio se convirtió en una inversión de retorno infinito, casi mágica en su concepción. No necesitaba capital propio, ya que todo estaba cuidadosamente fraccionado con un 100% de financiamiento. El precio del condominio era de solo $18,000, un número que, en medio de una economía tambaleante, representaba una oportunidad dorada. Para mí, el hecho de que lograra un descuento del 10% en esa propiedad se sentía como haber sacado un billete de la suerte de un sombrero vacío. Así que la pregunta es simple: ¿cuánto es el 10% de 18,000? La respuesta, amigos míos, es $1,800. No se necesitan fórmulas matemáticas complejas para entender la magia que se produce al identificar una oportunidad y convertirla en éxito. Cuando afirmo que solo los que carecen de ambición utilizan su propio dinero, es inevitable que muchos se sientan indignados. La reacción es casi automática: ¿me estás acusando de perezoso? Y mi respuesta es clara: sí, lo estoy diciendo. Porque en el fondo, eres ese tipo de persona que se detiene ante la frase «no puedo pagarlo» o «no puedo hacerlo». Allí radica la verdadera traba que te impide avanzar. Es como estar atado a una ancla en medio del océano de oportunidades, donde la osadía y la creatividad deberían ser tus mejores aliados. Ese es el verdadero problema: la falta de una mentalidad proactiva que te impulse a encontrar soluciones, en lugar de quedarte paralizado ante las dificultades. Y esto, amigos, es una batalla que se libra justo aquí, entre estas dos orejas. La mayoría de mi familia suele decir «yo no puedo pagar por eso», como si esa frase estuviera grabada en su ADN. Mi padre pobre me enseñó a tener resignación ante la falta de dinero, mientras que mi madre me transmitió una visión más conservadora de las finanzas. Pero, por otro lado, mi padre rico me advirtió con firmeza que jamás pronunciara esas palabras. Así que en 1983, cuando cerré mi primer trato por la impresionante suma de $18,000, a pesar de un descuento de $1,800 y recibiendo apenas 25 casiers al mes, eso me proporcionó un flujo de caja que resplandecía frente a mis ojos. Continué ese camino, repitiendo el proceso una y otra vez, hasta que las propiedades empezaron a acumularse. Fue entonces cuando decidí aventurarme en el mundo de los negocios, y mi primera incursión fue una empresa que producía bolsos de velo para surfistas. Sin embargo, esos productos no lograban despegar, y en esa época, en 1975, la gente apenas sabía que era una billetera con bolsa. Estábamos al borde de la quiebra. Habíamos comprado 100,000 billeteras en Corea y las enviamos a Long Island con la esperanza de recaudar dinero de los inversores. Con nuestra incipiente empresa de billeteras, logramos reunir $600,000, pero el problema se estaba agudizando. Debía $200,000 a mi papá, y mi padre rico no dejaba de reírse de mí. La situación era crítica.
Estábamos condenados a quebrar rápidamente porque nuestras carteras no se vendían y había 100,000 unidades atadas a nuestro cuello como anclas. Sin embargo, lo fascinante de la vida es que la ignorancia puede ser un catalizador para la creatividad. Nos sentamos a reflexionar, tratando de desentrañar el misterio de nuestro fracaso. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había un fenómeno interesante en el mundo. Los baby boomers estaban lidiando con el sobrepeso, y de repente, caminar había emergido como la nueva tendencia del momento. Un día, mientras hojeaba un periódico, me topé con una historia conmovedora sobre un hombre que fue a caminar por el Golden Gate Park en San Francisco. Este hombre, sin un lugar seguro para guardar las llaves de su auto, decidió esconderlas en la rueda, pero al regresar, se encontró con que su auto había desaparecido. Se lo habían robado. El titular de la noticia resonó en mi mente. ¿Qué hace un corredor con las llaves de su auto? En un instante tuvimos la revelación que necesitábamos, un claro indicio de que había un problema que resolver. Así lanzamos nuestro innovador zapato con bolsillo, que mostró al mundo su funcionalidad en una imagen que aún resuena. Ese anuncio en una revista de Playboy podría haber sido nuestro salvavidas, justo cuando creíamos que la quiebra era inminente. De pronto nos elevamos a la categoría de genios. La gente comenzó a abordar nuestras propuestas con avidez, impulsados por la necesidad de resolver sus dilemas diarios. Las ventas de nuestras billeteras comenzaron a despegar. El zapato con bolsillo se volvió un éxito, y nuestros inversores respiraron aliviados al ver cómo las cifras ascendían. Sin embargo, un nuevo reto asomaba en el horizonte. ¿Cómo íbamos a financiar nuestro creciente inventario? La demanda había comenzado a brotar a nivel mundial, y no podíamos mantenernos al día con la avalancha de pedidos que llegaban. Así que tomamos el audaz paso de solicitar otro préstamo de $100,000. Un día, me dirigí a charla con mi director financiero, Stanley, y le planteé la pregunta crucial. Stanley, ¿realmente esos $100,000 resolverán nuestro dilema de inventario? Su respuesta, llena de confianza, fue un contundente: sí, lo hará. Así que le entregué el cheque a Stanley, quien desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No había ningún documento firmado, y al final de la historia, él alegó que yo le debía ese dinero. Aquella experiencia marcó mi primer gran error en la búsqueda de las cifras de 6 dígitos, una lección que nunca olvidaría. Para finalizar, no importa cuán limitado sea tu punto de partida o cuántas veces tropieces en el camino, lo que verdaderamente define tu éxito es la capacidad de ver más allá de las limitaciones, de abrazar cada error como una lección, y de mantener una mente abierta a las oportunidades que parecen imposibles. Como siempre me decía mi padre rico, la verdadera riqueza no está en lo que ya tienes, sino en tu habilidad para crear lo que aún no existe. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo duro? Y a retarte a ti mismo para nunca más volver a decir, no puedo pagarlo. Si tu respuesta es sí, entonces el viaje apenas comienza. Gracias por acompañarme hoy, y no olvides que el futuro siempre está al alcance de quien se atreve a construirlo. Si quieres descubrir más secretos para desbloquear tu potencial financiero y nunca más depender solo de tu propio dinero, suscríbete al canal y no te pierdas el próximo video. Te aseguro que cambiará tu forma de ver el dinero para siempre.